Seguimos adelante en nuestro programa en Más de Uno Álava y hasta ahora vamos a dar la bienvenida a una vitoriana apasionada por los idiomas. Habla 5. Tal es la pasión que ha creado un método propio de aprendizaje y, como si esto fuera poco, ha publicado este mismo año un libro, un cuento. El título es Cuando un globo vuela. Está escrito en castellano, inglés y coreano. Su autora la presentamos ya, le damos la bienvenida. Es Ainhoa Baigorri. Buenos días, Ainhoa. Hola, buenos días. Estamos hablando de una publicación infantil, de un cuento, decía yo, aunque entiendo que puede ir algo más allá. Sí, bueno, el cuento en principio surgió como un relato, luego se convirtió en cuento infantil y, bueno, pues además está escrito, como has dicho, en 3 idiomas, entonces, bueno, se puede utilizar de varias maneras. Es un cuento que yo siempre digo que invita a la reflexión y que es tanto para niños como adultos en lo que es el mensaje del cuento en sí. Y luego además se puede utilizar como herramienta de aprendizaje de otros idiomas, ¿no? Porque además viene además del texto traducido, viene luego con la versión de audio por detrás, con un código QR para que la gente lo pueda escuchar al mismo tiempo que lo lee en otro idioma. ¿De qué manera has sido capaz de hacer un compendio de todas esas pasiones tuyas, ¿no? De los idiomas, de escribir. Sí, bueno, pues la verdad es que ha sido muy bonito. Yo con este proyecto estoy muy ilusionada por eso, ¿no? Porque, como dices, es como que combina mis 2 pasiones, que es el escribir, que lo he hecho siempre, aunque bueno, esto es lo primero que publico, y luego los idiomas, que es algo pues que los idiomas me han acompañado toda la vida. Entonces, bueno, fue un poco pues casualidades del destino, ¿no? Di con una persona que es Marta Prieto Asirón, que es la que tiene la editorial Colima Books, que es la que me publica el cuento. Le encantó el cuento en sí y luego, pues hablando un poco con ella y un poco de mi trayectoria y lo que yo hago, pues surgió un poco la idea entre las 2 de hacerlo en versión trilingüe, y la verdad es que me pareció que era, vamos, como la guinda del pastel, ¿no? En este cuento. Qué bonito. ¿Y cuál es la historia que se cuenta, que se relata? Bueno, es una historia que además pues a mí me toca muy de cerca, porque bueno, es un poco de enseñanza y de reflexión, ¿no? Sobre lo que es pues salir de la zona de confort de uno, el atreverse en la vida, el que bueno, pues hacer cosas que en un principio dan miedo nos pueden enriquecer muchísimo, y es un poco animar pues tanto a niños, ya digo, como a adultos, ¿no? A que muchas veces el cambio y el salir de eso que a nosotros nos es familiar, pues bueno, nos puede poner en situaciones a veces de aprieto, pero luego al final, si todo eso se supera, pues es muy enriquecedor y al final yo creo que es una de las mejores enseñanzas para la vida, porque solo tenemos una, entonces hay que vivirla. Y son consejos que los podemos asumir cualquiera, ¿verdad? Pero decías que también está un poco basado que tu propia experiencia vital te ha llevado a esto. Sí, bueno, claro, yo toda la vida, bueno, lo que es la historia, la semilla de la historia parte de un recuerdo mío de la infancia, ¿no? De un globo que se me fue cuando era pequeñita y pues lo pasé mal, pues porque me daba pena ese globo, ¿no? Era como una proyección de mí misma, ¿qué me pasará si yo de repente pues me voy y estoy sola? Y luego yo toda la vida me he movido mucho, entonces yo siempre he estado en sitios nuevos, empezar de cero en un sitio nuevo, con un idioma nuevo, una cultura nueva, entonces eso al final pues te enriquece, pero sí que es cierto que te pone en situaciones muchas veces difíciles y aprender a superar todo eso, pues al final yo me he dado cuenta de que a mí me ha hecho valorar las cosas mucho más. Entonces es algo que yo quiero trasladar a la gente también. Y además acompañado con unas ilustraciones preciosas, si me lo permites, ¿no? Sí, y además qué bonitas y además son. también, sí, y además es que las ilustraciones son de mi hermana, con lo cual las ilustraciones las ha hecho mi hermana, que bueno, ella pues yo siempre digo que es muy artista. Ella pues estudió Bellas Artes, ha sido diseñadora gráfica durante muchos años, entonces y luego por otro lado también los audios del cuento, también estamos ahí un poco la familia, ¿no? Pues entonces es un cuento como que todo ello parte de un proyecto que es como familiar, entonces es muy bonito, sí. Y hemos mencionado que está en 3 idiomas, pues eso, el castellano, el inglés, pero claro, hemos mencionado el coreano como si fuera lo más normal del mundo. Explícanos esto, porque habitual no es. No, habitual no es, y además también creo que es bonito que el cuento esté en 3 idiomas, 2 de ellos, digamos, a los que estamos más acostumbrados, ¿no? Pues son más populares, y luego un tercer idioma que sea, pues, más minoritario, por así decirlo. Porque yo creo que a la gente hay que acostumbrarla a los idiomas, pero también a los idiomas minoritarios o no tan populares, ¿no? Porque al final eso también es enriquecedor, y hay más idiomas fuera del francés, el inglés y el alemán y el español, ¿no? Hay más mundo. Entonces, bueno, el coreano es porque yo,
soy profesora de coreano, yo he vivido en Corea, mi marido es coreano, tengo un hijo medio coreano, entonces parte de mi familia es coreana y por eso es lo del coreano, pero sí. Oye, está de moda Corea, ¿no? Además está muy de moda. Sí. Es un país que yo cuando fui allí no conocía nada de Corea y yo la verdad es que me sorprendió muchísimo y desde que yo me mudé allí, que estuve viviendo allí 5 años, bueno, yo he visto, ¿no? De repente la creciente popularidad del país, pero que es que, claro, una vez que estás allí conoces la cultura, lo entiendes, porque es una cultura maravillosa y que tiene muchísimo que enseñar. Y lo de, no sé si claro, decimos el país está de moda, sí, pensamos en el turismo, pero o en la cultura en general, nos atrevemos a acercarnos al idioma porque de primeras ya solo ver la grafía da un poco de respeto, cuando menos. Sí, bueno, a ver, el idioma es que al final los idiomas son puertas a las culturas. Entonces, acercarte a una cultura a través del idioma es la forma, digamos, la idónea, ¿no? La ideal, porque al final está todo ahí metido, pero sí que es cierto que da un poco de miedito, ¿no? Al principio lo ves y ves que es un alfabeto además que es único, y que no se entiende, además, no hay por dónde cogerlos, son todos símbolos, pero luego en el fondo realmente, bueno, a ver, no voy a decir que es un idioma fácil porque no lo es muy difícil, para nosotros es muy difícil, pero es un idioma que es precioso y cómo suena además, entonces yo animo a la gente ya no a que lo estudie, pero bueno, que lo escuche, ¿no? Porque además muchas veces igual nos acercamos a idiomas sin nada más que, bueno, un gusto por cómo suenan los idiomas. Entonces también yo quería enseñar eso a la gente del coreano, ¿no? Que es más que el K-pop, que es lo que lo que suena ahora, tanto el K-drama, o sea que hay más mundo de la cultura coreana aparte y yo animo a la gente a que se introduzca a ella porque de verdad que es una maravilla. Bueno, y ahí la invitación queda de escuchar el cuento de Cuando un globo vuela, ¿verdad? Claro, eso es. Mira cómo lo hemos enlazado todo. Eso es que claro, es que es todo como un círculo, ¿no? Exactamente. Se cierra el círculo, sí. Cuando un globo vuela, de Ainhoa Baigorria, ahí queda nuestra recomendación. Muchísimas gracias, Ainhoa. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a ti. Lo mismo.